Y también vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Vimos, bueno, ya sabemos con el tema ahí que es cuál es el destino de aquellos que nunca van a escuchar el Evangelio. ¿Qué pasa con ellos? ¿Y se salvarán o no? Vimos la semana pasada que al menos, ¿cuántas respuestas? Tres tipos de respuestas eh, que podríamos contestar a esta pregunta. La primera sería que el Evangelio se ha difundido y repasamos bastante cómo el Evangelio se ha expandido casi que por todos los rincones del planeta y cómo de poquitos a poquitos hemos llegado a todo, casi que todos los lugares. La otra respuesta sería que la palabra, perdón, ha sido suprimida, que es decir, que ha matado a las personas que han querido transmitir el evangelio. Entonces, obviamente los países que tienen baja tasa de cristianismo es porque literalmente ha sido muy, o sea, tiene muchas cosas, entre ellas la ley y también como la gente en sí malvada que no deja que este cristianismo se desarrolle en su país. Vimos la otra respuesta, la tercera, que Dios da el evangelio de maneras sorprendentes. Y ahí hablamos bastante de cómo Dios ha usado a varias personas, como al etíope eunuco. También hablamos ayer sobre las visiones en personas que han tenido, por ejemplo, los musulmanes. Incluso este autor del libro que se llama Clay Jones nos dijo un testimonio de él sobre gente que vivía en la montaña ahí en el hielo, cosas así. Entonces esos son ejemplos. Hoy lo que nos toca sería la última respuesta o la otra opción, sería como la cuarta respuesta que podemos contestar a esta pregunta. Entonces vamos a comenzar. La siguiente respuesta que podríamos decir es que la mayoría rechaza el evangelio. Hay quienes intuyen que seguramente habría muchas más personas que se hubieran arrepentido si hubieran tenido la oportunidad de haber escuchado el evangelio antes de morir. Uno de los que piensan esto es el filósofo Jerry Wells. Él dice lo siguiente: considere algunos de los lugares del mundo donde el cristianismo está floreciendo hoy, como Corea y el África subsahariana, lugares donde el testimonio cristiano era relativamente mínimo, si es que existió, en generaciones anteriores. Es realmente plausible pensar que ninguno de los antepasados de estos cristianos coreanos y africanos contemporáneos hubiera aceptado el evangelio si lo hubiera escuchado. Seguramente pone la credulidad al límite pensar que ninguno de ellos lo hubiera hecho. De hecho, parece más probable que muchas personas hubieran respondido positivamente, tal como lo han hecho en nuestros días. Y hay dos cosas que podemos decir al respecto a esta objeción que dice Jerry Wells. La primera es que no se sabe lo que Wells quiere decir con ninguno, ya que no hay razón para creer que a lo largo de los siglos no ha habido algunos cristianos, aunque sean comparativamente pocos, en Corea del Sur. Bien, es cierto que digamos gente que, bueno, empresas que hacen encuestas como sería la The Pew Research Centers, que informa que en 1900 solo el 1% de las personas eran cristianas en ese momento. Pero, ¿cuántos cristianos se necesitan para que el evangelio esté disponible en un país? En cuanto a la África subsahariana, ha habido una presencia cristiana allí desde el primer siglo. Consideremos nuevamente el eunuco etíope que hablamos la semana pasada. La segunda cosa que podríamos decir al respecto es que Wells asume que muchas personas hubieran respondido positivamente, porque hoy el cristianismo está floreciendo, entre comillas, en esas áreas. Pero es posible que las generaciones anteriores no hayan sido tan receptivas al evangelio. Muchas personas, así como culturas o incluso civilizaciones, no están preparadas para recibir el evangelio o han cometido un genocidio extendido contra los cristianos entre ellos. El suelo sobre el que se siembra la semilla del evangelio puede cambiar drásticamente con el tiempo.
En la parábola del sembrador, que está en Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8, Jesús dijo que la semilla de la palabra de Dios cae en 4 tipos de suelo: el camino, los pedregales, entre espinos y buena tierra. Ahí los tienen en las pantallas. Solo la semilla que cae en buena tierra producirá cosecha. Considere que la mayoría de los judíos de la era del Nuevo Testamento rechazaron a Jesús. En su ciudad natal de Nazaret, la gente lo descartó como si no fuera nada en especial. Ellos decían: ¿no es este el hijo de José?, como dice Lucas 4:22. Y a esto Jesús respondió, y vamos a leer el versículo. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo un gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepras en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. La familiaridad de Jesús con Jesús engendró desprecio en lugar de sumisión. Con orgullo y envidia, la gente de su ciudad natal lo rechazó porque nació allí. Y cuando Jesús señaló ocasiones en el pasado de Israel en las que Dios solo ayudó a 2 personas que sufrían, que ni siquiera eran judíos, se levantaron, como dice la Biblia, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Así que en cuanto a Corea del Sur, quizás el dominio colonial japonés, que comenzó en 1910, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea prepararon el terreno para su aceptación más extendida del Evangelio. Solo Dios sabe por qué los pueblos o países eligen rechazarlo, pero sin embargo, Él lo sabe. Las ciudades cananeas de Sodoma y Gomorra sirven como una ilustración asombrosa de Dios sabiendo quién se arrepentiría o no, y que a menudo nadie en una cultura en particular se arrepiente. El Señor le dijo a Abraham que el clamor contra Sodoma y Gomorra era, como dice Génesis 18:20, grande y su pecado es sumamente grave. Después de que Dios dijo esto, Abraham sabía que el Señor destruiría estas ciudades, así que le pidió a Dios, y vamos a ver el versículo. ¿En verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos detrás de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perderás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti. El juez de toda la tierra no hará justicia. Dice Génesis 18 del 23 al 25. Perdónenme, voy a quitar unas notificaciones que me están molestando. Ahora sí. Vamos a ver ahora. Así que observen la súplica de Abraham. Y cito de nuevo: lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío. O sea, en otras palabras, Abraham estaba preocupado precisamente por el tema de la justicia de Dios. Se iba a matar a gente que no debería. Abraham estaba preocupado por lo que los escépticos se quejan. ¿Cómo respondió el Señor? Y vemos aquí, y dice así: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Dice Génesis 18:26. Por lo tanto, el Señor acordó perdonar a ambas ciudades y 50 personas justas vivían en ellas. Abraham luego le pidió a Dios que perdonara las ciudades por 45 personas justas, luego por 40, luego 30, luego 20, luego finalmente por solo 10. Y sospecho que cuando Abraham llegó a los 10 estaba casi que seguro de que había al menos 10 personas justas en estas ciudades. Después de todo, Lot, su esposa y sus 2 hijas hicieron 4. Todo lo que necesitaban encontrar eran otros 6 para salvar ambas ciudades. Y el Señor respondió: no la destruiré por consideración
a los 10. No se puede exagerar la importancia de esto. Abraham hizo exactamente la misma pregunta que muchos se hacen hoy. ¿Es justo que Dios mate a los inocentes, o en el caso de los no evangelizados, a los que se arrepentirían si tuvieran la oportunidad? En Génesis 19, y por falta de alguna imagen precisa de esta historia, solo encontré como la típica que sale de Lot y Sodoma y Gomorra, pero vamos a hablar un poco diferente de otra historia de esa. Dice que aprendemos que después de la conversación de Abraham con el Señor, 2 ángeles llegaron a Sodoma y se quedaron en la casa de Lot. Pero esa noche los hombres de la ciudad, como dice el versículo 4, jóvenes y viejos, rodearon la casa y exigieron que Lot enviara a los ángeles afuera para que pudieran tener sexo con ellos. Imagínense el horror de ese momento. Los hombres querían violar a los invitados de Lot. Cuando se negó a enviarlos, los hombres amenazaron con hacerle algo peor. Incluso después de que los ángeles cegaron a estos hombres, dice Génesis 19:11, se cansaban tratando de hallar la entrada. O sea, ya era demasiada la intensidad de su maldad. A la mañana siguiente, aunque muchas de las personas de esa ciudad habían quedado ciegas, Lot no encontró a nadie dispuesto a irse. Además, a pesar de que los hombres de la ciudad habían querido violar a sus invitados, el mismo Lot se mostró reacio a irse. O sea, tampoco tenía como esas ganas de irse de Sodoma y Gomorra. Pero el Señor tuvo misericordia de Lot. Así que los ángeles literalmente lo tomaron, dice la Biblia. Me imagino que es que lo llevaron arrastradas a Lot, su esposa y sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad. ¿Qué sucedió una vez que Lot y sus hijas salieron de la ciudad? Sus hijas lo emborracharon a Lot y tuvieron sexo con él para que pudieran tener hijos de su padre. O sea, tras de eso lo violaron a Lot, sus hijas. Y como dice incluso el ateo Richard Dawkins, en un sorprendente momento de claridad moral, escribe: si esta familia disfuncional fue lo mejor que Sodoma tenía para ofrecer en términos de moral, algunos podrían comenzar a sentir cierta empatía por Dios y su azufre judicial. En serio, no sé cómo Dios puede aclararnos más a los humanos que Él sabe quién se arrepentiría o no. Realmente, ¿cómo Dios puede hacerlo más claro? Necesitamos que la discusión de Abraham con el Señor sobre Sodoma y Gomorra esté en luces de neón parpadeantes en nuestras Biblias. Y ese no es el único caso. El Señor hizo algo similar con el pueblo de Jerusalén poco antes de su destrucción. El Señor le dijo a Jeremías, y dice Jeremías 5 del 1 al 2, recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las plazas. Si encuentran a una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré a esta ciudad. Aunque juran por la vida del Señor, de hecho, juran en falso. Jeremías buscó, pero no pudo encontrar a nadie que buscara la verdad, y así que concluyó esto. Por eso los herirá el león de la selva y los despedazará el lobo del desierto. Frente a sus ciudades está el leopardo al acecho, y todo el que salga de ellas será despedazado, pues son muchas sus rebeliones y numerosas sus infidelidades. Note que al igual que Sodoma y Gomorra, el Señor dejó claro que Él sabe cuándo no hay personas que busquen la verdad en un lugar determinado. El Señor conoce nuestros corazones, conoce a los que acudirán a Él si tuvieran la oportunidad, y lamentablemente la mayoría no lo haría y no lo hará. Y ahora quizás Romanos del 3 del 10 al 11 tenga más sentido, y dice así: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sin la obra del Espíritu Santo, nadie busca a Dios. Los seres humanos por sí mismos quieren hacer sus propias cosas, y ninguna de estas cosas trata sobre buscar a Dios. Por lo tanto, la intuición de que seguramente habría más que se arrepentirían si hubieran escuchado el Evangelio no coincide con lo que nos dice las Escrituras.
De hecho, Romanos 1, del 18 al 20, enseñan que todos ya tienen una revelación general de Dios disponible para ellos. Y vamos a leerlo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. John Feinberg, en su libro, que lo voy a traducir en español, que dice Las muchas caras de la maldad, escribe esto. De modo que todos tienen la revelación suficiente para saber que había un Dios, algo de cómo es Él y un sentido del bien y el mal. Pablo agrega que como resultado no tienen excusa. Los escépticos que opinan que Dios no dio suficiente evidencia para justificar la creencia en Él están tristemente equivocados. El resultado natural de observar la creación debería llevar a la gente a la conclusión de que hay un Dios que creó el universo. Así que volvamos a Dios transmitiendo el mensaje de diferentes maneras. En Job 33, del 14 al 18, leemos estas asombrosas palabras. Ciertamente, Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción para apartar al hombre de sus obras y el orgullo guardarlo. Libra su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. Por lo tanto, Dios puede llegar a las personas y compartir el evangelio con ellas a través de sueños y visiones, justamente lo que hablábamos la semana pasada. Feinberg, otra vez este autor que vimos antes, escribe lo siguiente. Aquellos que no tienen esa información, o sea, el evangelio, no dejan de obtenerla porque era imposible obtenerla. Más bien no la obtienen porque rechazan la verdad que tienen y no buscan más la verdad acerca de Dios. Feinberg concluye lo siguiente entonces. Como resultado, incluso aquellos que nunca escucharon el Evangelio son culpables ante Dios. Son culpables porque ya tienen alguna revelación de Dios y la han rechazado. Y podrían tener mucho más, incluir el mensaje de salvación si quisieran. Pero nadie por sí solo quiere más verdad o quiere vivir de acuerdo con la verdad que tienen, según Pablo. Por lo tanto, el hecho de que no obtengan esta información adicional no es culpa de Dios, es su elección. Feinberg tiene razón, y la razón por la que esta enseñanza viene después de la que di la vez pasada de por qué le pasan cosas malas a la gente buena, es porque a menos que uno se dé cuenta de que todas las personas son profundamente pecadores, aparte de la obra generadora, el Espíritu Santo, regeneradora, es casi imposible convencerlos de que Dios no está siendo injusto con los perdidos a menos que todos escuchen el Evangelio. Clay Jones nos relata, que es el autor de esta enseñanza que estamos viendo hoy, lo siguiente. No obstante, hay algunos que objetan que incluso aquellos que no se arrepentirían deberían haber recibido el mensaje del Evangelio. Siempre respondo que no voy a invitar a William y Kate, también conocido como Su Alteza Real, el Duque de Cambridge, y Su Alteza Real, la Duquesa de Cambridge, a mi próxima fiesta de cumpleaños, dejando de lado que estoy bastante seguro de que eclipsarían las festividades que se supone que son en mi honor. Sé con certeza que no asistirían. Mi conocimiento al respecto está muy por debajo de la certeza matemática. Dado que ese es el caso, ¿por qué debería invitarlos? El hecho de que una invitación a mi fiesta de cumpleaños es infinitamente menos valiosa que la invitación a ser salvo es irrelevante. Dios conoce con certeza a aquellos que aceptarían o rechazarían su oferta de salvación,
y no está obligado a asegurarse de que aquellos a quienes él sabe que no asistirían reciban una invitación. Pero eso deja un último problema por resolver. ¿Qué pasa con los niños que mueren antes de tener la oportunidad de responder el evangelio? Entonces, con esto vamos a seguir a tener nuestra última respuesta sobre esta pregunta. ¿Qué pasa con los niños y su salvación? Aunque los cristianos difieran acerca de si todos los niños serán salvos, muchos de ellos, incluidos apologistas como Norman Geisler, William Lane Craig y Greg Koukl, han argumentado que todos los que mueren antes de la edad de responsabilidad, y vamos a ver qué es eso, serán salvos. ¿Qué es edad de responsabilidad? Pues bien, es aquello que creemos que en algún momento los niños tienen conciencia de las acciones que dan. Y esto está fundamentado en Deuteronomio 1:39, y lo leemos así. Y vuestros pequeños que dijisteis que vendrían a ser presa, y vuestros hijos que hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal, entrarán allá, y a ellos yo la daré y ellos la poseerán. Obviamente está hablando aquí sobre la entrada a la tierra prometida, pero aquí nos dice un punto importante. Dice, y vuestros hijos que hoy no tienen conocimiento del bien y del mal. O sea, está afirmando que hay niños que todavía no tienen este conocimiento. De ahí viene el concepto de edad de responsabilidad, que llega un momento donde los niños ya tienen conciencia de lo que hacen, pero antes de eso no. Entonces, si no tienen conciencia de lo que hacen, ¿por qué se le deberían culpar acciones que no saben que están, que no tienen conciencia de lo que hacen? Entonces, esa sería la edad de responsabilidad. Así que esta cuestión de que aquellos niños que mueren van a ser antes de la edad de responsabilidad serán salvos, se basan estos apologistas en pasajes como Lucas 18, 16 al 17, donde Jesús dijo, y aquí lo muestro en pantalla, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y a veces muchas personas pueden tomar diferentes maneras de cómo interpretar o cómo utilizar este versículo en diferentes cosas de la eclesiástica, de la iglesia. Pero también el teólogo William Erickson pregunta lo siguiente. ¿Podría ser que Jesús estaba usando como elección objetiva en su súplica por una cierta cualidad individuos que en realidad no encarnaban esa cualidad? O sea, la cualidad de ser inocentes, ¿verdad? Eso parecería realmente extraño. Por tanto, si Jesús estaba afirmando que los que entrarían en el reino debían ser como estos niños, parece estar afirmando como premisa de su argumento que estos niños estaban en el reino. Y con respecto a los bebés, Christopher Morgan y Robert Peterson señalan lo siguiente también. En su libro dice que la fe viene por el oír. Dice, aunque sus razones pueden diferir dependiendo de otros compromisos teológicos, y aunque algunas de sus razones son mejores que otras, los evangélicos generalmente están de acuerdo en que los bebés fallecidos estarán en el cielo. ¿Cuál es el fundamento que los teólogos brindan por la que los niños son salvos? Ronald Nash dice lo siguiente. Los bebés son inocentes en el sentido de que cualquiera que sea su disposición natural a pecado, su condición de bebés les hace imposible saber o comprender las cosas que sería necesario para ellos para realizar actos buenos o malos. Por tanto, no son agentes morales. También R.A. Webb dice esto, también dice que se desprende de estas y de una multitud de declaraciones similares que la retribución futura y final se graduará de acuerdo con las acciones realizadas en el cuerpo. Pero la providencia de Dios ha impedido a los infantes cometer actos responsables de cualquier tipo en el cuerpo y por consiguiente los infantes no son condenados por estas premisas. Y no hay relato en las escrituras de ningún otro juicio basado en otros fundamentos. Esta creencia no es nueva para el cristianismo, de hecho.
San Agustín de Hipona, que murió el 430 después de Cristo, imagínense lo viejo que es, escribió lo siguiente: ¿quién sabe qué recompensa reserva Dios en el lugar secreto de su juicio para los niños que, aunque no han actuado correctamente, no están por otro lado abrumados por el pecado? Porque no en vano la iglesia elogia como mártires a los niños que fueron sacrificados cuando Herodes quiso matar a Jesucristo nuestro Señor. Y es importante también agregar que quienes sostienen que los niños se salvan también incluye tradicionalmente a los discapacitados mentales en la categoría de niños, por lo que ellos también se salvarán. O sea, la premisa es que aquellos infantes o incluso personas maduras que no tengan ese conocimiento o esa conciencia del bien y el mal, no se le debería de juzgar o enviarlos al infierno, ¿verdad? Entonces, en esta categoría también entrarían los discapacitados mentales que tienen ese problema. Para terminar, como escribió Clay Jones en el Christian Research Journal, me parece que es una revista, dice lo siguiente: es cierto que ninguna escritura garantiza inequívocamente que los niños serán salvos, pero si lo son, Dios tendría una buena razón para no dejarlo claro sin ambigüedades, porque entonces el aborto y el infanticidio garantizarían la salvación de un niño. Imagínese los abusos que se producirían a partir de ese conocimiento. Cualquiera que sea el caso, podemos descansar en el amor y la misericordia de Dios con respecto a su destino. Y con esto quería dar como un pequeño cuentillo que uno de mis amigos, varios, como unos amigos, uno es Jairo Izquierdo y otro es Quique, Quique Medina, creo que se puso un apellido ahí de mentirillas, que se puso Quique Guasil, no sé por qué, pero estamos debatiendo esta pregunta, que si los niños se salvarán cuando mueren, entonces no sería el aborto una manera de salvarlos. Y con esto, en estos últimos días que he estado preparando esto, me llegaron 3 posibles respuestas a todo esto. La primera sería, a ver si me acuerdo bien, que esto no lo tengo escrito. La primera sería que, en mi opinión, y eso no tiene nada de bíblico, porque precisamente no tenemos nada de escritura que hable sobre esto, es que Dios, de alguna manera, estos niños tendrán la segunda oportunidad ya teniendo conciencia en el cielo para saber si deciden estar con Dios o no. Obviamente no podemos sacar conclusiones, no podemos saber si esto es cierto o no. Esta sería una respuesta. La segunda respuesta sería que Dios, siendo omnisciente, sabiendo todo lo que pasa, al crear este mundo tomó en cuenta aquellos niños que serían abortados y sabe que si estos niños se lo hubieran presentado al evangelio, lo hubieran aceptado de mayor, por lo que prácticamente todos aquellos abortos que se presentan son de personas que sí aceptarían el evangelio. Entonces Dios sabría y crearía un mundo donde estas personas, estos niños serían abortados, pero precisamente porque son salvos, porque en otras situaciones ellos iban a ser salvos de cualquier manera. Y la tercera respuesta, ya no me acuerdo, creo que era, sí, decir que no me acuerdo la verdad, pero obviamente sería como afirmar que de rechazar todo esto y decir que sí, de alguna manera tenemos que vivir con eso, ¿verdad? Para que no se descontrole esto y que la gente no... ya me recordé la respuesta. Sería que solo porque eso salvaría a los niños no quiere decir que nosotros podamos hacer eso, porque incluso no tenemos
¿cómo se le dice que no está prohibido para nosotros asesinar a bebés? Pero, o sea que se me está yendo la idea. Que no tenemos ese permiso. Ya la tenía precisamente y ya se me está yendo. Eh, Ahora, ya recordé. Porque no sabemos el futuro de estos bebés. ¿Qué pasaría si matamos a estos niños a pesar de que los salvaran? Que en otra situación, que él estuviera grande, podría ser una pieza del plan de Dios para llevar a salvación a más personas. ¿Qué pasa si ese niño al final es asesinado y estas muchas personas, que tal, por lo menos 3, 4, que son más personas que se salvarían, y al final ese plan no se puede dar porque simplemente usted creía que abortarlo sería salvarlo? Pero, o sea, no solo él se salvaría, sino también más personas. Entonces, al final no tenemos esta no prohibición de no hacerlo, ¿verdad? Entonces, esas son 3 respuestas que podríamos dar a esa cuestión de que si al abortarlos podríamos salvarlos, ¿verdad? Entonces sería la de que Dios conocería, Dios creó un mundo conociendo que quienes van a ser abortados y ellos mismos, al final de cuentas, si hubieran aceptado el evangelio. El otro es que tal vez hay una segunda oportunidad para estos niños que Dios, ya teniendo esas almas conscientes, puedan tener una respuesta consciente y una decisión consciente. Y la otra es que no tenemos, digamos, esa no prohibición de hacerlo porque no sabemos el futuro y qué tal si al final estas almas traen más almas para Cristo que solo ellos. Pero bueno, esas son las tres respuestas que yo pude sacar de esta cuestión, porque el Clay Jones lo deja hasta aquí, no se habló, pero mis amigos empezaron a hablar de esto y fue cosas que me salieron a la mente. Entonces, para terminar y para resumir todo lo que hemos aprendido de estas clases, es Dios se asegurará de que aquellos que se arrepentirían vayan a tener la oportunidad. Por lo tanto, nadie irá al infierno y perderá la oportunidad de estar en el cielo porque no haya escuchado el Evangelio. ¿Tienes algo para terminar? ¿Alguna cuestión que quiera añadir? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Yo, Ah, yo, bueno, Dale. tú primero. dele. Yo, por ejemplo, en el Dele. caso de... Ahí deja, se me cerró, espera. Por ejemplo, en el caso de Anthony Flew, que ya al final de su vida se hizo deísta, pero en su propio libro declara de que la figura de Jesús le llamó la atención. ¿Qué pasa con aquellas personas que al final de su vida le llama la atención el Evangelio, pero después de eso muere? ¿Sí Sí, me buena escuché? pregunta. Sí la entendí. O sea, es que ya tuvieron su vida, ¿verdad? Y si al final Sí. no, a pesar de que le parece bonita la situación de Jesús y sus enseñanzas, y al final de verdad no dispusieron su corazón a aceptarlo y ser Señor de su vida, no creo que vayan a tener Que un llegan a buen lugar al final. arrepentirse. Sí, ya tuvieron su vida, no son como los niños que son abortados que ni siquiera pudieron vivir. Entonces, de nuevo. ¿Alguien más? Ok, ya. El Joa 17. Ay, yo tengo como que dos para agregar pues, en la que comentaba sobre tus 3 respuestas. En la tercera, para mí, yo no sé, pues, claro que son supuestas suposiciones, pues, pero para mí creo que sería más lógico, no más lógico, sino que creo que lo vería mejor de que en vez de crear por decirlo así, un universo alterno para esas personas que no lograron venir a ese mundo por las decisiones de otras, pienso yo que en cierto plano o en el cielo, por ahí, Dios les habla, creo yo, o les responde de que si ellos realmente quieren venir aquí, puesto que al fin y al cabo son un alma, pues entonces solo ocuparían un cuerpo y de decirles de que si ellos quieren venir a ese mundo a vivir la vida,
como tal, o simplemente se quedan en el cielo adorando, pues, porque igualmente ellos no tuvieron la culpa de algo, pues. Y lo otro sería de que, de lo que hablabas Antes de que digas eso, voy a responder eso primero. Creo que mezclaste las dos respuestas que yo creo que eran diferentes. Una era sobre que al final van a tener una segunda oportunidad y otra que mencionaste los universos paralelos, que voy a corregirte eso. No traté, digamos, de decir que existen universos paralelos. No digo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios, teniendo conocimiento de todo, incluso Dios sabe cuál sería la situación de una persona en caso de que recibiera el evangelio. Pero no es que no existe un universo paralelo, sino que Dios, antes de crear el No, mundo, bueno, es que como, sí, antes de es que crear el como había mundo, dicho, moliniza, entonces, ajá, sí, pero eso es una, entonces lo que yo tengo, bueno, lo que quería yo tenía correr. entendido es que en los destinos que pueden haber existido, pues, Sí, bueno, yo lo que trataba de decir es que Dios, podemos descansar en la obra de Dios, de que estos niños van a, al final podrían, o sea, son salvos porque Dios crearía un mundo donde estos niños en otras situaciones aceptarían a Dios. Pero no es que no es que sí se ponían sus paralelos, no es una cuestión de ya yo que Dios tomé lo sepa. como, Sí. yo tomé como un hecho la relación, la existencia de otro universo, no como el posible escenario. Sí, los feministas no creen eso. ¿No? Lo que dicen son que existen mundos posibles, pero son diferentes los universos paralelos. Uno es como una suposición de lo que podrían ser las cosas y otro es como que de verdad existe, ¿verdad? Que son como, Qué complicado. sí, como materia del universo, pero no. Una es como un universo de ideas y otra es como materia, como para Okay, decirlo más okay. sencillamente. Obviamente, si alguien ve esto y que sabe la semántica de mundos posibles, va a cortar la jupa, pero lo estoy diciendo como la forma más sencilla de decirlo. No sé si alguien quiere Sí, más. sí. Ah, bueno, joda, Y, José, continúa. y lo otro que sería que la verdad, yo me puse a pensar, pero mientras decías que comenzaba la reunión, de que antes el evangelio no era revelado de la manera en la que es ahora, pues, porque antes las personas no tenían acceso a los escritos, no tenían acceso a los maestros, no tenían acceso a la Biblia como tal, no tenían acceso a muchas cosas que ahora tenemos la oportunidad de poder aprender, pues, de poder saber. Entonces, sí era complicado y digo yo, pucha, gracias a Dios que tenemos la oportunidad, pero Ujú. antes sí, y además de que sin contar las otras dificultades, pues porque antes era o trabajabas o casabas o no sé, o haces algo, pero si no te vas a morir o te van a casar o te van a vender. Entonces, como que era un mundo más complicado que ahora. Sí, obviamente, pero de alguna manera se compartió en el evangelio. O sea, al No, final, sí, sí, sí. los escritos que tenemos de la Biblia fue escritos por gente que sabía escribir, pero prácticamente todas las enseñanzas del Evangelio fueron oralmente compartidas y oralmente memorizadas. Por ejemplo, un ejemplo sería los musulmanes que se aprenden casi que todo el Corán de memoria, porque es una tradición que ha seguido en ellos desde siempre, porque así existió. En ese momento no habían, digamos, escritos, escribas que escribían las cosas, porque no mucha gente escribía. Entonces es una cuestión, digamos, que tengamos como relación, así como los musulmanes, así eran en el tiempo del cristianismo. Pero sí, pero al final de cuentas se extendía más el evangelio porque era como chisme, ¿ve? Porque se hablaba y se decía. Eh, Entonces yo creo que no era tan difícil porque no había escrito, más bien la gente no hubiera entendido porque nadie sabe escribir. Yo creo que sí se pasaba más fácilmente entre el habla, oralmente. Sí. ¿Ves? Pero los puntos que yo había dicho la vez pasada es que sí, se había llegado al evangelio a casi que todos los rincones del planeta. Que sí, las personas que, los países que tienen poco porcentaje de cristianismo no es porque precisamente han tenido guerras y que han matado a los cristianismos, los cristianos, perdón. Y que también, digamos, y la otra respuesta es que de alguna manera, inclusive en estos países con dificultad sobre el evangelio, reciben el evangelio precisamente por visiones, sueños o algún milagro que
ahora que digo eso, los milagros, es importante que sepan que aunque, porque, bueno, la gente podría decir, ¿por qué entonces Dios no nos revela el evangelio a todos aquellos que no tengan, bueno, disposición de esos evangelistas por sueños o visiones? Y la respuesta sería porque los milagros no cambian los corazones de las personas. Es por eso que los milagros son tan pocos hechos y tan escasos, porque de nuevo el corazón del hombre es malo y casi siempre va a rechazar a Dios. Entonces, la importancia es que los milagros no cambian los corazones. Dios sabe que aquellos que reciben estos milagros son porque de verdad aceptarían esa forma. Pero sí, no porque Dios les habla, la gente puede pensar, mira, tuve un sueño rarísimo y alguien me habló sobre tal cosa. O sea, no siempre va a haber disposición en el corazón de estas personas por estas visiones o sueños. Adelante. No Bueno, sé si alguien tenías que decir para algo más. terminar, Ajá. no, agregando a lo que hablaba sobre la expansión del cristianismo, creo que uno de los sucesos sería el día del Pentecostés, pues. Fueron más de 5.000 personas que se convirtieron y entre ellos habían extranjeros, que fue cuando se les reveló la lengua, la capacidad de comunicarse en sus propios idiomas. Pues. Sí, exacto. Sí, exacto. De hecho, esa sería como la razón de por qué hay estas formas de hablar en lenguas que sería como para expandir el evangelio. De hecho, Pablo habla que el don de lenguas no es para uno mismo, sino para las personas, digamos. Y que por eso dice que hayan también intérpretes, porque precisamente es para las personas este don de lenguas, para presentar el evangelio y que estas personas se arrepientan y tengan una nueva vida en Cristo. Pero sí,